Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más, una semana más en su espacio Equilibrio con Yaxun. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que yo creo que a todos nos toca de una u otra manera. Si no es de forma directa, definitivamente a nivel familiar, a nivel de amistades, vamos a traer temas, como lo digo siempre, de esos que tenemos que llevar a la mesa, de esos que necesitamos conversar en familia, de esos que sin duda alguna socialmente necesitamos empezar a mover. En el momento en que nosotros aceptemos que temas vinculados a salud mental y salud emocional son temas para conversar todos los días en familia, quizá empecemos a tener resultados a nivel de lo que estamos viendo en nuestro día a día. Yo entiendo que muchísimas cosas tienen que cambiar. Yo entiendo que hay muchísimas medidas, estrategias que tienen que venir desde muchísimas esferas a nivel social, pero sin duda alguna yo necesito que nos empecemos a preguntar por esta zona de control. Esa zona de control donde yo como ser humano sí puedo hacer algo, donde tengo la capacidad de ejercer algún tipo de cambio. Y eso definitivamente es única y exclusivamente sobre mí mismo. Entonces, ¿cómo están siendo mis acciones? ¿Cómo están siendo mis palabras? ¿Cómo están siendo mis pensamientos? ¿De qué me estoy llenando? ¿De qué me estoy nutriendo? Y no estoy hablando de alimentación, aunque por supuesto que es importante. Estoy hablando de temas vinculados a nuestra mente. ¿Qué estoy dando permiso que llegue a mi familia todos los días? ¿De qué estoy alimentando a mis hijos todos los días? Todo eso, sin duda alguna, hace que hagamos un alto en el camino y hoy por hoy empecemos a preguntarnos si como sociedad empezamos a ejercer este tipo de cambio, es porque definitivamente a nivel individual estamos ejecutando esa razón de. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre, vamos a hablar sobre violencia intrafamiliar, vamos a hablar sobre alcoholismo y consecuencias también de una familia que ha vivido con una persona o que ha compartido con una persona con esta enfermedad. Y para eso me acompaña el testimonio de hoy. Yo dije Lisette, pero ella dice que le diga Liz. Liz, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar acá en tu espacio. Gracias por aceptar la invitación, porque definitivamente desde estas historias que son testimonios es desde donde la empatía y la compasión se empiezan a mover diferente en cada uno de nosotros. Y sin duda alguna nos movilizamos también desde lo personal, así que muchas gracias. Gracias a vos por tenerme acá. Si hay algo que es cierto y te dije es, si algo de todo lo que yo pueda contar va a ayudarle a alguien, hagámoslo, y por eso estoy aquí. Sí, y sin duda eso es loable. Muchas gracias por eso. Siempre que tenemos esa espinita y esa posibilidad de ejecutar algún cambio, a veces nos quedamos mucho por el qué dirán, ¿verdad, Liz? A veces decimos, no lo voy a hacer porque qué va a opinar la gente, no lo voy a hacer porque qué van a decir, no lo voy a hacer porque me van a juzgar y me van a criticar. Probablemente, frente a muchísimas situaciones en nuestra vida y con muchas áreas, así va a ser, pero no nos vamos a detener. Y por eso felicidades. Liz, vamos a ir haciendo un recorrido de tu historia para conocer un poco todos estos elementos que vamos a ir mencionando y también una de las partes más importantes, conocer al final de la historia, hoy por hoy, quién es Liz. Pero, ¿quién es Liz pequeñita? Empecemos por ahí, empecemos por esa pequeñita que nació, dónde y demás. Contanos. Bueno, una parte muy importante es entender y ver que esta historia este es un lado, este es mi lado, y yo quisiera que conforme avanzamos en este tiempo, en esa cadena de eventos, podamos recorrerlo desde mis ojos. Cuando hablamos, cómo lo veía yo como una niña pequeñita, sin esa madurez emocional, a pesar de que constantemente escuchaba, wow, qué niña más madura, qué niña más bien portada, pero ¿por qué? ¿Verdad? Las consecuencias detrás son muy, a mí ahora como adulta lo veo muy interesante, pero podernos ubicar ahí, en esa perspectiva. Yo nací en Punta Arenas, mi familia es de Punta Arenas, pero mi familia nuclear, mamá, papá, hermano, nunca fuimos de ninguna parte. Ese sentimiento de pertenencia nunca lo tuve. Esa sensación de decir,
sí, yo crecí toda mi vida en este lugar, tengo amigos de toda la vida, o estoy en el colegio con el que fue mi compañero de kinder, nunca lo tuve, siempre anduvimos de un lugar para otro, cambiando de ubicación, viendo a ver qué nos servía como familia, y vos como niño nada más te llevan, nadie te pregunta y probablemente está bien, no tenés la potestad de decidir si vas o vienes, pero de alguna manera después eso se transformó en yo nunca creando raíces en ninguna parte, porque de toda mi vida yo llegué a contar en mi adolescencia, cuando dejé de contar, 17 casas en las que había vivido, porque íbamos por aquí y por allá y dábamos un tiempito acá y después nos teníamos que volver a ir o nos echaban o no se pagaba, o mi papá, que fue un alcohólico en su momento, generaba algún tipo de problema y no nos querían ahí. Consecuencias. 17 casas desde el momento o 17 lugares para vivir desde el momento en que naces hasta tu adolescencia. Cuando dejé de contar. Y ahí tomaste la decisión sí, de dejar de contar. Ya ahí dejé de contar. Ya ahí dije, no sé cuántos más vendrán, pero realmente no me sentía arraigada a ningún lugar. Que cuando era niña vivimos muchos años en una casa. Mi mamá trabajó arduamente. Yo veía lo que era mi mamá despertarse y pues irse a trabajar, llegar muy tarde. Mucha de mi infancia fue yo sola. Yo me cocinaba, yo me atendía, yo veía por mí, yo veía que la puerta de la casa estuviera cerrada con llave. Mi hermano en ese momento era un adolescente y con todos los matices de la adolescencia él andaba en lo suyo. Y mi papá en lo suyo, que era el alcohol, las infidelidades, las mujeres y todo lo que sea asociado a malos pasos hasta donde yo podía alcanzar a ver, porque claramente uno no alcanza a ver toda la totalidad del panorama. Y eso fue muy importante después de mi vida adulta entenderlo, porque yo fui una niña que nunca tuvo hacia dónde ver, nunca tuvo un adulto ahí inmediatamente a la par, porque el adulto responsable más cercano era mi mamá y estaba trabajando siempre porque era la única que podía prever por nosotros. Por supuesto uno llega a entender y decir, tenía que hacerse, sino cómo vives, cómo avanzas, cómo se pagan las deudas, cómo todo. Y sé por boca propia también lo que a ella le pesó, y esa es la historia de ella, ¿verdad? Desde su punto de vista, pero sé lo que a ella le pesaba dejarme, que habían momentos, ella trabajaba en una central de taxis, había momentos en los que ella estaba tan cansada que yo me acercaba en un horario rotativo, tal vez dormía, llegaba a trabajar a las 10, de 10 a 6 de la mañana, y a las 6 yo me estaba levantando. Con mis 7 años de edad, llegaba mamá, ¿verdad? ¿Qué hay de comer? O qué desayunamos, o qué es lo que sea, y ella dormida todavía llamaba a los taxis, entre despierta y dormida, por el cansancio extremo que tenía. Y saber y entenderlo hoy como mamá, saber el cansancio que significa levántate y atiende a tu familia a pesar de haber estado toda la noche despierta. Ahora lo veo con otros ojos, pero entonces ¿qué me tocó? Aprenderme a hacer mi desayuno, aprenderme a llevar a la escuela sola, levantarme a la hora que tenía que levantarme para alistarme, para bañarme, para hacer mis tareas, y ese era mi aporte familiar. Liz, pero estamos hablando de una niña de 7 años, entonces, como para ir contextualizando un poco, estamos hablando de una niña de 7 años que, por supuesto, tiene una necesidad de seguridad, una necesidad de protección, una necesidad de un adulto responsable presente, y, por supuesto, mamá haciendo lo mejor que podía con los recursos que tenía en esta situación de tanto dolor, porque papá absolutamente ausente, cargando pues una enfermedad de alcoholismo y demás. Y yo no me imagino a una niña de 7 años teniendo que aceptar que tiene que hacerse cargo de ella, porque la vida le tocó de esa manera. Y ese es el momento, yo creo que ese es el tema. En ese momento, uno como un niño no piensa, tengo que aceptar que tengo que ser una adulta responsable. Simplemente sucede. Simplemente tomas el rol de ese adulto responsable porque no hay uno a la par que pueda y tenga el tiempo y disposición y atención para darte eso. Entonces vos tenés que hacerlo. Y eso fue lo que a mí me pasó en ese momento. Había noches en las que mi papá estaba ausente toda la noche, mi hermano de nuevo en su adolescencia, pues a veces yo no sabía si estaba o no estaba, y mi mamá trabajando el turno nocturno, entonces yo dormía sola en una casa grande, una niña completamente sola.
Perdón, sin ningún tipo de sentimiento de pertenencia, porque ahora que estás mencionando 17 lugares diferentes, o vivimos en 17 lugares diferentes en la adolescencia, con 7 añitos, a veces probablemente esta niña ni siquiera sabía dónde se levantaba, o ni siquiera sabía dónde estaba, Liz. Sí, pasa, y pasó muchas veces. Me he soñado muchísimas veces con la casa donde vivimos más años. Es una casa que embargaron porque el dinero que estaba para pagar el préstamo con el banco, mi papá se lo tomó. Se fue en alcohol, se diluyó en alcohol. Y es una historia que he contado en algún momento, hace mucho tiempo no la contaba, y nos dolió tanto como familia vivir eso, el ser sacados de tu casa, en una casa donde tal vez yo ya había sentido que era de ahí, que tal vez viví muchos años ahí, y creo que justamente fue ahí donde empezó ese no arraigarse a nada. No te arraigues a nada porque todo es temporal y todo te lo van a quitar o se va. Qué fuerte. Y eso construyó muchísimas partes de mi adolescencia, negativamente. Claro, ya después uno viene y lo trabaja y todo bien. Pero este ejemplo que te doy, donde yo soy esa niña responsable, donde yo me hago las tareas, donde yo llevaba los recados a la casa y nadie los recibía, y donde cuando yo podía y hablaba con mi mamá es solo amor, solo atención, pero hay una parte de mí que veía y decía, algo no está bien. Yo no sé qué es, o no alcanzo a alcanzar a entender qué es, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Hasta que llega un momento en el tiempo donde ya yo empiezo a ver a mi mamá con moretones, ¿verdad? Con golpes, y las de película, me golpeé con la puerta, me golpeé con la pared. Y yo creería que muchos papás, incluso actualmente podríamos decir, no, es que son pequeñitos y no entienden. A hoy yo puedo decir, claro que sí entendemos, y claro que los niños sí entienden, porque yo decía, pero yo sabía dentro de mí que no, que eso no había sido un moretón. Yo veía cómo la trataba mi papá y no me parecía que estaba bien, simplemente no sabía cuál era la forma correcta de tratarla. No sabía cuál era el ejemplo correcto de cómo tiene que ser una relación de pareja, porque esa era toda mi referencia. Y de nuevo, esto fue en una etapa de nuestra vida donde vivíamos muy lejos del resto de mi familia, que está en Punta Arenas, porque en ese momento vivíamos en otra parte. Y para mí, las vacaciones cuando eran de 3 meses, ya no sé cuántos son, pero mis vacaciones eran terminar el curso lectivo para irme a pasear donde mi familia de Punta Arenas, que cuando yo me iba la pasaba muy bien, que playa, que familia, que tenía otras personas muy cercanas de mi edad, de mi rango de edad. Era lo más cercano a amigos de toda la vida que tenía, porque son los que a lo largo de mi existencia crecí con ellos, aunque fuera por ciertas etapas de tiempo. ¿Y qué pasaba cuando volvía? Cuando volvía a la casa, era esta chiquita de 8 años, 9 años, porque esto se extiende por años. Por supuesto. Diciéndole a mi mamá, seria, con toda la determinación y con toda la seriedad, ¿cómo se está portando mi papá? ¿Te está tratando bien o sigue tomando? ¿Te sigue pegando? Yo estaba completamente consciente de lo que estaba pasando, sin poder tomar la determinación o decisión que un adulto diría, no, demandemos esto, hagamos algo, amárrese las mangas y no, porque yo no sabía cómo tomar esas acciones. No, y no le tocaba a ese niño, ¿verdad? Y ojo aquí, porque aquí hay algo muy importante, Liz, y lo estás mencionando dentro de tu discurso. Y ahora que lo estabas diciendo es cuántas consecuencias tuvo esto en la vida posterior, ¿verdad? Porque esta era la única realidad que yo conocía, y muchas veces estamos o hablamos desde nuestra propia realidad, desde nuestro juicio, y entonces venimos a decir, pero ¿por qué entonces no termina con esto? ¿Por qué no se acaba y es tan sencillo? Vaya y haga. No, porque esto es producto de generaciones, porque esto es producto de ciclos, donde se ha entendido, donde se ha aprendido que esta es la única forma de poder sobrevivir o de poder vivir que existe, ¿verdad? Entonces, el tema de la violencia intrafamiliar, por eso es tan importante que nosotros podamos entenderlo, que nos podamos informar para entonces poder acompañar desde un lugar sano, porque el lugar sano no es desde, vaya, haga esto, vaya, déjelo, vaya.
no se puede, no funciona desde ese espacio. Entonces, ¿verdad? Ahora que lo estoy escuchando, lo amarro desde ahí y creo que es importante que lo tengamos con muchísima claridad y lo estás diciendo. Mamá sufría. Exacto. Yo estoy completamente segura de que había una mamá sufriendo detrás de todo esto, pero nuevamente lo hacía lo mejor que podía con los recursos emocionales y económicos que tenía en ese momento, ¿verdad? Porque hasta desde ese lugar, me imagino que papá era el que, ¿verdad?, también traía recurso económico a casa en algunos momentos. Supongo. No alcanzaba tal vez a darme cuenta. Claro. Te voy a decir que sí traía papá. Y también creo que podemos ir hacia adelante y hacia atrás para darnos cuenta cómo ya ahora yo sé que eso influye en mi vida y influyó en otros momentos. ¿Y qué traía papá? Protección. Yo era la chiquita de sus ojos. A mí, santo Cristo, alguien me tocara, me dijera, me volviera a ver, porque él era mi protector. Él era la persona a la que yo iba y le decía, aquel chiquito me vio feo. Y pobrecito ese chiquito, porque así iba a ir a decirle a los papás o a regañarle o lo que sea, porque él era esa figura de protección, ese oso que te envuelve y es difícil porque entonces respiremos. Porque entonces, ¿qué busqué yo después? Busqué tal vez no es lo que busqué, es tal vez lo que acepté. Me aparecían en mis posibles relaciones de noviazgo, relaciones amorosas, hombres que no eran el mejor ejemplo, pero mientras que no pegaran o mientras no hicieran un desastre, borrachos, es decir, usted puede tomar, pero no me haga un daño, no me agreda, no, ¿verdad? Físicamente, porque mi concepto de agresión era físico, no emocional, que es igual de importante, pero a veces un poco invisible, ¿verdad? Pero que yo me sintiera protegida, que yo me sintiera apadrinada o alguien a quien yo pudiera ir. Entonces siempre buscaba o encontraba relaciones donde era una persona mucho mayor que yo, 10 años mayor que yo, con una estabilidad diferente a la mía, una persona a la que yo pudiera ir casi en cualquier momento y pudiera reaccionar ir a hablarme, rescatarme, escucharme, porque yo tenía clarísimo que yo no necesitaba a nadie para estar bien. ¿Cómo lo iba a necesitar si sobreviví toda mi niñez, adolescencia y adultez sin ninguna figura de referencia inmediata de fortaleza, de apoyo, de esa persona a quien ir y decirle, dame un consejo? No. En las ocasiones en las que yo me acerqué a mi mamá para pedirle un consejo de algo, siempre encontré oídos, siempre fue una persona muy dada a escucharme, siempre se sentaba con toda su atención, siempre era la que me abrazaba, pero nunca la que me decía qué hacer. Ay, sí, qué bueno, porque toma sus propias decisiones, pero hay un momento en la vida en la que uno necesita que alguien le diga qué hacer. ¿Sabes en qué pienso? Y me gustaría, ¿verdad?, que enfocáramos un poquito por ahí. Es adolescencia, porque justamente es cuando, ¿verdad?, se tienen muchas preguntas, aparecen muchos cuestionamientos y también se requiere mucha compañía, contrario a lo que se cree muchas veces, que el adolescente ya tenemos que dejarlo solo porque la independencia, que desarrolla ya su personalidad. Lo cierto es que sí necesita de muchísima seguridad, de muchísima protección y nos ocupa muy presentes, ¿verdad? Y eso es un mito que existe, de que los dejemos solos. ¿Cómo era esta Liz en la adolescencia o cómo reaccionabas vos? Porque las preguntas, Liz. Te voy a encauzar hacia mi adolescencia, al momento de preadolescente. Cuando tenía 10, 11 años, si bien recuerdo, y después de muchos años de ver agresión intrafamiliar, y tengo que recalcar, mi papá a mí nunca me hizo nada más que amarme, protegerme, idolatrarme. Yo me enfocaba en ser la de las buenas notas, la que no da problemas, la que nunca tenía una queja, la que salía bien en todo, porque yo pensaba que si la atención positiva estaba en mí, tal vez iba a dejar de tener la atención hacia todo lo malo que sea que fuera, que según yo, y yo no sabía qué era, pero todo lo malo que probablemente mi mamá tenía que estar haciendo para necesitar que le estuvieran pegando. Porque antes se creía que el pegar era un castigo. Porque yo cuando me portaba mal, me fajeaban, una faja de, ¿verdad?, marca en las piernas y yo decía, ¿quién sabe cómo se estará portando mal mi mamá? Y quién sabe qué estará haciendo para merecerse ese castigo.
sin entender que no hay nada que lo haga merecer. Pero llega un momento entonces en el que yo dije, ya yo no puedo con esto no está bien. Y no me preguntes cómo, pero por allá de esos 10 años, yo me acerco en un sillón y lo tengo así, clarito, todavía, ¿verdad? Donde yo me acerco a mi mamá que estaba en el sillón, porque el episodio fue el siguiente. Veníamos de un bar, veníamos los tres, mamá, papá y yo estaba en el bar también, bar-restaurante, y mi papá, muy borracho, llegó tan molesto que él dijo, mi mamá fue como, ya, vayamos a la casa, dejemos a Liz, ya es hora, ya fue suficiente, y él quería devolverse, el berrinche, él quería devolverse para el bar a seguir tomando. Entonces en ese momento, él le da un puñetazo al parabrisas y lo rompe. ¿Vos sabés lo duro que son los parabrisas? O sea, lo que toma para romper un parabrisas, y él con un puñetazo rompe el parabrisas. Y yo no lo procesé, yo en ese momento no brinqué del susto, no, nada más escuché que mi mamá me dijo, bájese y vámonos. Entonces nos vamos para la casa, nos quedamos ahí y yo veo a mi mamá llorando y le digo, mamá, tenemos que irnos, vámonos, esto no está bien. Y ella seguía llorando y yo le decía, mamá, si usted no se va, me voy yo. Y mi abuela, esto pues pasa, ¿verdad? No sé, algún lapso de tiempo, no sé si días o semanas o cuánto, pero en ese momento tenía 11 años y mi abuela me fue a traer. Y yo me fui con mi maletita para Punta Arenas a vivir con mi abuela. Y ahora yo veo hacia atrás y yo digo, qué duro tuvo que haber sido eso para mi mamá. Llegar y decir, mi chiquita, que es una chiquita y que es una niña, se está yendo. Pero no la voy a detener porque sé que es lo mejor para ella. Pero ella no tener las herramientas, el apoyo, la red de apoyo de personas que le podían decir, váyase de ahí, salga de ahí. Y lo que decías vos ahorita, qué fácil es desde afuera decir, ¿por qué no se fue? Gracias. Y sí tengo la respuesta, porque muchos años después le pregunté, mami, ¿por qué vos no te fuiste? Y me dijo, porque yo pensaba que era lo mejor para ustedes. Porque yo pensaba que lo que ustedes necesitaban era una figura paterna. Y bueno, ya sin rencores, decirnos, pues sí, pero una buena, no esa. No esta que me inculcó todo lo que estaba mal. Porque entonces, ahora sí, llego a mi adolescencia, entro a 6º grado en la escuela en Punta Arenas, quedándome ya viviendo con tu abuelita. Viviendo con mi abuelita y también un tiempo con una tía que me abren las puertas de su casa y sabiendo, ¿verdad?, toda la situación como está. Mi mamá me mandaba, y seguimos con la independencia obligada, ¿verdad? ¿A qué costos? Es otro tema. Pero mi mamá me mandaba en ese momento un monto mensual y me decía, esto es para tu mes. Y yo con 11 años administrar cuánto tengo que gastar diariamente, porque yo sabía que si me iba y me compraba, no sé, la empanada y el pancito en la hamburguesa y el fresco en la soda de la escuela, ya me quedaba sin para toda la semana. Y de ahí tenían que salir las copias y de ahí tenían que salir los libros, y esa administración también, o sea, no es propia de una niña de 11 años, preadolescente. Todo el cambio que sugiere venir a un espacio donde todos son diferentes, tienen otras costumbres, incluso nos veíamos un poco diferentes, porque en el puerto todos súper bronceados, ese bronceado salvaje, ¿verdad?, dorado precioso, y yo pálida, blanca, rosada, de todos los blanquitos tonos disponibles. Entonces, por supuesto, cuando llegué todos es como, ¿y ella de dónde viene? Esta no viene de la otra escuela de aquí en Punta Arenas. Fue muy complicado en ese momento alejarme de mi mamá. Yo pensaba en ella, pensaba en cómo estaba, si estaba bien, si él la estaba agrediendo, si me iba a dormir llorando porque la extrañaba. Hasta que ya eventualmente las lágrimas dejan de salir. Y vos entendés que seguí sola. Y yo entendí que seguía sola. Y pues como todo, ¿verdad? Ya pasa esa etapa de la vida. Mi mamá me visitaba. No mucho tiempo después, yo decía, bueno, como que me fui de la situación, pero la situación no se fue de mí. Porque entonces
No sé qué situaciones pasaron, porque yo de nuevo estaba como haciendo todo lo posible, consciente o inconsciente, de salirme de ese círculo tóxico, aún sin estar tan bien enterada completamente de lo tóxico que era, ¿verdad? Claro. Pero algo me decía que no era ahí. Eso era lo que yo sí tenía claro. Entonces, después, ellos se vienen detrás mío, por las razones que sea. No sé, como te digo, no sé qué pasó en ese transcurso de aproximadamente 2 años, en los que después ellos, la casa en la que vivían en Alajuela en ese momento, la dejan de una de este número de casas que hablamos, y seguimos a vivir juntos, gracias. Pasamos a vivir juntos en Punta Arenas. Y yo decía, Diosito Santo, ¿qué trae esto ahora, verdad? Que esto que yo ya había tratado de dejar atrás y que yo estaba tratando de crear una vida fuera de eso, extrañando con todo el alma a mi familia, pero tratando de vivir fuera de eso, dice, viene detrás mío. Así que yo me había salido. Se vienen detrás y te vuelven a llevar hacia otro lugar donde se instalan. Una casa más, sí, donde nos instalamos en Punta Arenas, y yo estando en el colegio. Y no para sorpresa, todo seguía igual o peor. Mi papá seguía con una vida problemática de mucho alcohol, de violencia. Mi mamá seguía tratando de sacarnos adelante como fuera, con uñas y dientes, con poco apoyo, muy poco apoyo. Siento que en ese momento la familia probablemente, y esto lo digo, ¿cómo se dice? Adivinando o suponiendo. Supongo que ellos también sentían cierta rabia, ¿verdad? De ver la situación, lo que sienten los familiares, como, pero es que está ahí porque quiere. Claro. Pero es que ¿por qué no se sale? Si véalo cómo la trata, vea lo mal que está. Y no es tan simple. Esto que estamos mencionando precisamente, ¿verdad? Y que justamente es tan importante que tengamos claridad y que tengamos conciencia. Vamos a juzgar más y vamos a criticar más en lugar de estar en este acompañamiento, buscando la red, buscando la forma, buscando el apoyo, entendiendo que un ser humano está viviendo situaciones de dolor. Estamos hoy con la historia de Liz. Ella nos comparte sobre resiliencia. De eso estamos hablando hoy. Vamos a regresar con más después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio de Equilibrio con Jackson, donde estamos hablando de temas vinculados a salud mental y salud emocional, de esos temas que definitivamente desde cualquier arista nos tocan a cualquiera de nosotros. El día de hoy estamos con Liz, que nos está compartiendo parte de su historia, una niña que crece en muchísima soledad, como ella misma lo describe, a raíz de la violencia intrafamiliar que se vivía en casa, a raíz de, por supuesto, la enfermedad también del alcoholismo de papá. Una vida con muchísima inestabilidad para una niña que decía, lo tengo que hacer sola porque estoy sola. Y empieza a crecer con esta idea. En algún momento determinado se va a vivir con su abuelita, siente un pequeño respiro momentáneo porque su familia regresa para decirle, nuevamente te tenés que ir con nosotros. ¿Las cosas habían cambiado? Por supuesto que no. Todo seguía exactamente igual e incluso más fuerte, como bien mencionas. ¿Qué pasa después, Liz? Creo que este momento en el que ellos dicen, bueno, ya vinimos de nuevo a estar cerca de vos, ya vivimos en la misma provincia, venite para la casa con nosotros, es el paso normal,
es ese que se espera, somos una familia, tenemos que estar juntos. Y como mencionaba, yo era la chiquita de los ojos de mi papá. Su enfermedad no hacía que me quisiera menos. Y la situación de mi mamá, sabiendo que ella tenía que dar la cara y el frente y sacarnos adelante a todos, no hacía que a ella le doliera menos no estar conmigo. Simplemente era lo que había y eran los instrumentos que tenían en ese momento. Pues ya pasa mi adolescencia, en una adolescencia donde de nuevo siempre soy una persona que es externa. Sí, hay amigos que conservo a la fecha de hoy que en ese momento siento que fueron muy cercanos y que fueron como ese respiro, como esa pequeña red o esa sensación de estabilidad, porque fue la etapa de mi vida donde viví más años en un solo lugar. Eso fue de mis 11 a mis 18 años. En ese momento con esos amigos eran los que me escuchaba, era con los que reía, era con los que compartía esta etapa donde uno está estudiando y navegando en qué es lo que está pasando y todo el montón de emociones. Igual, en el momento en el que pues salgo con que quiero tener novio, me encontré un novio que ya no estaba en el colegio, y yo con 16 años y él con 20, no sé, 5, una cosa así. Una relación impropia, por supuesto. Y en ese momento uno no lo ve así. No, lo que le tocaría a los adultos, es que lo que estamos hablando precisamente, vos un adolescente buscando salvavidas por todo lado. Sí, y que tenía en particular este muchacho con el que salí, que tenía un trabajo, tenía una familia estable, tenía varias cosas que yo veía que parecían ese oasis. Es una familia que está formada, que se quieren, que se llevan bien, donde al menos no veo violencia. Tenía un trabajo, tenía ingresos y yo veía estabilidad. Y yo me sentía como una droga. Yo buscaba la estabilidad para donde se me saliera y iba hacia ella sin esa madurez emocional que te permite asesorar si está bien o no. Después de varias relaciones así, de noviazgo, donde yo pues no alcanzo a asesorar si está bien o si está mal, simplemente noto que todas son temporales, porque o yo los echo o ellos se van. O yo buscaba la manera en decir, no, esto no va a funcionar. O en el momento en el que yo empezaba a sentir cierto apego emocional, yo me iba. ¿Por qué? Porque ahora lo pienso y digo, porque en ese momento yo entendí que todo lo que te quiere y todo lo bueno no te va a durar. Porque yo nunca había tenido una situación buena, estable en mi vida. Y sabes, ahora que estás mencionando eso, esto es algo que se escucha con muchísima frecuencia, ¿verdad? Cuando se han vivido situaciones traumáticas, dolorosas, estamos en la constante de todo está muy bien, todo está perfecto, todo está en orden. Algo malo va a pasar en cualquier momento, sí. Algo malo va a venir. Yo no merezco tanta estabilidad, tanto bienestar. En cualquier momento va a pasar algo. Esto es producto precisamente de la vivencia de estas situaciones, de un estrés postraumático que tenemos por ahí sin trabajar emocionalmente. Exacto. De nuevo me volví a ir. A los 18, creo, 18 si no me equivoco, después de tener un trabajo, porque yo empecé a trabajar con la cédula caliente así en el pecho a los 17 y meses. Me aceptaron a trabajar en la recepción de un hotel porque ya yo sabía que ya la cédula se estaba imprimiendo. Y ese era mi aporte. Cabe mencionar, antes de eso yo le ayudaba a una tía que quiero muchísimo, le ayudaba a limpiar la casa, a cuidarle a mis primos, que los veo como sobrinos y son mis primos, pero es porque yo les cocinaba, les atendía, los chineaba, todo lo que necesitara para que ella pudiera trabajar y yo tener un ingreso, que si me regalaba 2,000, 3,000, 5,000 colones, yo sabía que con eso yo vivía y que no le daba esa responsabilidad a mi mamá. O sea, yo siempre crecí pensando, ¿qué puedo hacer yo para ser la menor carga posible a mi familia? Porque ya ellos tienen suficiente con qué lidiar. Y yo no quiero ser una cosa más con la que tengan que lidiar. De nuevo, no está bien. Es una edad en la que vos ocupas que se ocupen de vos. Correcto. Y yo siempre estuve ocupándome de mí. Y maravilloso fomentar el tema de independencia de economía, el ahorro y todo esto, pero no desde un lugar de dolor. Sino desde la sobrevivencia. No, exacto. Ajá. Sí, porque ahora que lo veo, yo digo, yo iba sobreviviendo por la vida. Yo iba encontrándome con todos los mismos patrones tóxicos y
sintiendo que eso era lo normal, porque eso es lo que crecí viendo. Y no desde un punto no desde una silla de juicio, es que esto fue lo que aprendió, esto fue lo que le enseñaron, es que qué mal ejemplo, es que hay que ir responsables los papás. Toma una capacidad y una virtud adicional poder crecer, yo creo, trabajar en uno, llevar terapia, acompañamiento y poder ver hacia atrás y de verdad abrazar a esos papás y entender que no era algo que ellos estaban haciendo por herirlo a uno o porque sí tenían una salida. No, ellos no sabían cuál era. Y yo lo entiendo y lo veo y es algo que concientizo mucho. Y ahora en conversaciones adultas con mi mamá es riquísimo hablar de estas cosas porque es un dolor diferente. Es un dolor de qué mal que sucedió de esa manera. Uf, qué montón aprendimos. Y uno preguntándose, ¿será que lo haríamos diferente? No sé, tal vez sí, tal vez no. Tal vez ahora con nuestros hijos, ahora con mi hijo, sí, hago tanto diferente. Bueno, cumplo 18 después de estar en un tiempo y empezando una carrera ya en la universidad. Entras a la universidad y decidís. Y a medio camino, un amigo me ofrece una salida. Me dice, Liz, en Punta Arenas no hay muchas opciones. Vos hablas buen inglés, porque mi carrera era en enseñanza de inglés en ese momento. Existen los famosos call centers. ¿Qué te parece si vamos y yo te llevo? Vas a ganar mucho mejor, vas a estar mucho mejor. Yo, sí, ya yo estaba acostumbrada a irme, ya yo estaba acostumbrada a empezar de cero, con o sin apoyo. En este caso, que él fuera un apoyo y me dijera, vamos, puedes vivir conmigo mientras te acomodas. Yo dije, me voy. Y me acerco a mi mamá y le explico, mami, está esta oportunidad, está esta situación. Y la posición de ella siempre fue la misma. No sé cómo decirle a mi hija que no se vaya. Me duele en el corazón, siento que es una niña todavía, pero es lo mejor para ella. Entonces siempre me dejó ser, siempre me dejó irme. A la fecha sí hay situaciones donde yo siento que yo hubiera deseado que me dijera, no te vayas, quédate conmigo, salgamos adelante. Pero fue lo mejor que pudo haber hecho porque formó una persona con mucha determinación. Directa o indirectamente, ¿a qué costo es hoy lo otra cosa? Así como adulta. Y sabes, ahora que te estoy escuchando, hay muchísimos autores que definen precisamente la suerte como esta combinación de la oportunidad y la educación en el momento justo, ¿verdad? Y poder tomarla precisamente. O sea, que no existe tal suerte como esto cayó y entonces lo tomé. No, se dio la oportunidad, existían elementos que bajo las decisiones que yo había tomado en algún momento de estudiar, se dieron y entonces dije, voy. ¿Y te viniste para San José? Y me fui para Heredia en ese momento. Empecé a trabajar en el famoso call center, más perdida porque ni siquiera entendía bien el concepto que era. Recuerdo que hice un examen de gramática de admisión y la persona que me entrevistó, que era estadounidense, me decía, pero usted está muy bien. Y yo, claro, es que estaba estudiando inglés, ya iba avanzada en mi carrera, entonces me contrataron sin pensarlo. Y cuando yo empecé a percibir ese dinero, que era súper diferente a lo que en algún momento había percibido, yo dije, ¿qué fue aquello? ¿Qué es esto? Y vi una salida, vi una oportunidad de crecer de nuevo fuera de un ambiente tóxico. Yo creo que yo le huía a eso, yo buscaba siempre la forma de salirme, pero de alguna manera me volví a encontrar, porque entonces en esta vida adulta, de nuevo sin supervisión, de nuevo muy joven e inmadura e inexperta, de nuevo sin una figura de sabiduría cerca a la cual pudiera yo acercarme, preguntarle, ¿será que esto está bien? ¿Será que lo hago? ¿Será que este muchacho me conviene? ¿Será que salgo por aquí? O no tenía. Y me tocó decidir persinarme y pues irme, a ver qué salía. Pues gracias a Dios aquí estoy, pero tomé decisiones que en algún momento, te digo, si hubieran salido de la forma incorrecta o si hubiera salido mal, tal vez no te la estaría contando acá, por esa falta de supervisión. No conocer, te cuento, una vez hice algo que yo, Diosito Santo, yo digo, solo Dios me cuidó. Yo no conocía, tenía que llegar a mi trabajo y así como crecí entendiendo que tenía que ser muy responsable para llegar a la escuela a las 7 sola por mi cuenta, también entendí, soy súper responsable y súper puntual, en llegar a mi trabajo tenía que entrar a las 7, no sé, a las 8.
y nada que pasaba el bus, y nada que pasaba el bus. Y pasa un carro con unas personas y me dicen, nosotros vamos para tal lugar, ¿quiere que la llevemos? Y yo me subí y me fui. Y pues me llevaron y me dejaron. Y todo bien, pero uno no hace eso. Y yo tenía 19 años. Y nadie a mi alrededor a quien llamar para poder decir se perdió. O sea, estas personas que se dan cuenta que desaparecen a las semanas de desaparecer porque nadie está ahí pendiente de vos. Por darte un ejemplo, de cosas que por dicha no salieron mal. En mis relaciones adultas voy con lo mismo. Aquí hay un vuelco. Todo esto que yo decía, yo nunca voy a hacer eso. Yo nunca voy a ser esa borracha que ande tomando en la calle. Yo nunca voy a ser esa persona infiel. Yo nunca voy a ser el que maltrate. Yo nunca... Todo lo que yo veía y no quería, comencé a hacerlo. Y yo no entendía o no sabía, simplemente... No sé, supongo que es un tema de replicar patrones, tal vez. Y es un poco lo que estábamos explicando ahora justamente, ¿verdad? Es justamente, precisamente, generaciones de generaciones creciendo con esta realidad y no conozco otra. Entonces, aunque yo no lo quiera emocionalmente, racionalmente lo reproduzco porque es lo que yo conozco, es lo que yo sé hacer. Es lo que se siente seguro. Correcto. Pues empiezo mi vida adulta con igual, relaciones de 10 años de diferencia, 8 años de diferencia, personas que tienen tal vez una posición que de alguna manera me brinda seguridad o cierta experiencia que me da la impresión de que saben más que yo. Y eso era lo que yo ocupaba, alguien con quien apoyarme, alguien que me pudiera guiar un poquito. Después de muchas relaciones así, llega una relación que fue como la que rompe todo porque fue ese momento, ese despertar. Te digo, yo no creía en Dios. Fue tal la vida y adolescencia y todo. La soledad. Y que yo decía, la frase que muchas personas dicen es que cómo va a haber un Dios que permita estas cosas y tantas otras y cosas terribles en el mundo, ¿verdad? Porque sí, todos sabemos que hay cosas terribles, más terribles y más terribles, pero siempre vividas desde la silla de la persona que está sufriendo, pues son diferentes intensidades. Y yo decía, no puede ser, no puede haber un Dios que permita que a mi mamá le peguen. No puede haber un Dios que permita que yo tenga que criarme sola y ser responsable por mí. No puede haber un Dios que permita estas injusticias en el mundo, etc. Pues llega un momento de mi vida en el que me acerco a Dios por medio de una persona que me empieza a hablar y me empieza a llevar con mucho amor a Dios y yo súper quitada, ¿verdad? Muy dudosa, insegura, pero encontré ese oasis. En ese momento encontré algo que jamás pensé, la figura paterna en Dios. Entonces yo entendí que mi papá no iba a estar para mí porque yo, número uno, había decidido que así fuera y número dos, él también. Directa o indirectamente con sus decisiones, por más amor que me tuviera en el momento en el que no te conté eso, cuando se separaron ellos, estaba yo en mi adolescencia, ya me voy a devolver ahí. Pero yo encontré en Dios esa figura paterna y fue esa luz en el desierto, porque fue ese papá que sí me daba el ejemplo que yo quería tener y fue ese que me decía, vos sí sos merecedora, vos sí tenés más para recibir. Yo tengo mucho, muy bueno para vos, mucha abundancia. Ya fuiste valiente, ya fuiste fuerte. Ahora viene lo mejor. Es una frase que también escuchamos mucho. Y en ese momento me empieza a perseguir el concepto de que el primer ministerio es la familia, de que hay que velar por la familia. Y en mis nuevos pasos de bebé como creyente que había desistido pues por todo el resentimiento que guardaba, entendí que sí, podía orar por ellos, sí, podía perdonarlos, pero no necesariamente tengo que seguir a la par de ellos. Y hago muchísimo más por mi papá hoy, pidiéndole a Dios que esté bien, que intentando estar ahí, asumiendo una carga que ya entendí que no era mía y que la asumí por muchos años. Y ya llegó el momento en el que yo dije, ya, yo no puedo ser la mamá de mi papá, yo no puedo ser el papá de mi papá, él tiene que ser el adulto que él es y pues con sus decisiones todo lo que convenga, igual mi hermano, igual mi mamá.
y ser un apoyo para mi mamá en este momento es desde otro punto, es desde un punto de vista de iguales o de amiga o de adultas, y ser el apoyo que ella no tuvo en algún momento, pero no es una posición que no me corresponde. Cuando estaba adolescente, cuando ellos se separan, fue en un escándalo en la calle porque le pega a mi mamá en público, llega la policía, se llevan en el carro del camión perreras de policía a mi papá, nos dicen saquen lo que puedan de la casa porque tenemos que sacarlos. Es la primera vez que mi mamá se decide a ponerle una orden de restricción a él cuando yo tenía casi 15 años y en ese momento, después de ¿cuántos te dije? A los 9 empecé a decirle, déjalo. A los 9, déjalo porque si no me voy yo. No está bien. Vamos, comencemos de cero. Vamos, yo te ayudo. Yo le decía, una chiquita diciéndole, o sea, ¿cómo? No sé, ¿verdad? Pero en ese momento yo era lo que fuera para sacarla de ahí. Cuando por fin se separan, volver a empezar de cero. Salimos con un colchón, 2 abanicos, una maletita, un bolso con ropa cada uno y vayan a donde sea que los reciban. Estuvimos viviendo un tiempo en el garaje de mi tía, un tiempo en otro espacio, en un cuarto donde otra tía, un tiempo en otro cuarto donde mi abuela, en donde fuera, en donde pudiéramos, con lo que mi mamá pudiera y con toda mi admiración, porque en ese momento mi mamá sigue trabajando, sigue estudiando, empieza a estudiar, ella empieza a ir a la universidad a sus 35 años y más bien ahí entonces me comienza a dar el ejemplo que sí quiero. El de no importa cuánto la vida te traiga y cuánto la vida te haya pateado, siempre puedes volver a comenzar. Y ahí fue donde comienza esa luz, ese volver a intentarlo, ese salir de cero, sin nada. Ver a mi mamá llegar a las 10, 11 de la noche, cansada, con harina en el pelo porque trabajaba en una panadería de la universidad, quedándose dormida, estudiando, intentándolo muchísimo, muy fuerte hasta que se gradúa. Y verla con esos ojos de ¡wow! Eso quiero. Esa mujer sí quiero. Entonces, ahí toma un significado diferente. Y continúas resignificando, a pesar de que ya vos venías tomando tus decisiones de quiero algo totalmente distinto. Liz, empezás a tomar estas oportunidades, empezás a combinarlas con estudio, con educación. ¿Y qué empieza a pasar? ¿Cómo empieza a ser tu vida? ¿Cómo empiezas a armar ahora sí tu rompecabezas? ¿Y qué estás haciendo hoy por hoy? Sí, la parte hermosa, ¿verdad? Mucho trabajo, mucho autoanálisis, mucha confrontación. Y quiero decir esto, cuando uno tiene tantas situaciones a lo largo de muchos años sin entender, son una bola de nieve que está ahí detrás de un armario y simplemente nadie ha abierto esa puerta para sacarlo de ahí y atenderlo. Entonces, cuando vos llegas por primera vez a donde un profesional de la salud que sí tiene las herramientas para ayudarte y no el amigo que pasó por algo parecido y te aconseja con todo el corazón, pero no es lo mismo, pues sale ese montón de cosas y es un proceso importante y largo, pero esclarecedor. Empiezo a tomar muchísima conciencia y hay mucha confrontación hasta que llega el momento en el que yo digo, desde aquí vengo a mi cita, ¿verdad? Tráigalo todo, sáqueme todas las lágrimas porque quiero que hagamos esto. Entonces la confrontación no es mala, siempre es una parte importante del proceso, importantísima. Tanto así que entonces vuelvo a formar, creo que adaptarme a todas las situaciones de mi vida ha sido parte esencial. Y entendí, una vez escuché esto y me marcó, y es de esas frases que se te quedan, que cuando todo lo que vos conoces es caos, ¿cómo reconoces la paz? Y yo dije, claro, yo solo conocía el caos. Y cada vez que tenía alguna señal de paz, un muchacho que parecía ser un buen muchacho, un trabajo que parecía ser estable, una oportunidad que parecía ser buena y saludable, yo no la sabía reconocer, no la sabía aceptar. Después de mucho trabajo, pues empiezo a salir con alguien que parecía todo lo bueno y yo no me lo creía y yo lo eché
muchas veces esperando a que se fuera porque era lo que yo pensaba o sabía que tenía que pasar. No va a estar conmigo porque yo no valgo la pena para él, porque yo no soy suficiente, porque yo tengo un pasado tan complicado que él no va a querer lidiar con eso. Y pues estamos casados y tenemos un maravilloso hijo. Y ha sido un proceso hermoso porque juntos también nos hemos construido como pareja y hemos afrontado estas cosas desde un punto de vista donde ahora yo me siento con él y lo hablo y le digo, incluso a veces con bromas, qué loco haber salido de una familia así y tener una familia como esta. Yo me lleno de orgullo y me siento muy orgullosa de mí misma. Uh-huh. Y de él por haber también acompañado todo este proceso conmigo, porque uno definitivamente necesita esa paz y saber reconocerla. Hoy tengo un trabajo estable, tengo un emprendimiento que va muy bien y toda esta situación de vida, toda esa resiliencia, toda esa expectativa de no saber qué va a pasar, pero haberme ido de lugares y haber vuelto a poner raíces en cualquier lugar con lo que tenía, como podía, me da unas herramientas que yo digo, tal vez muchas personas no las van a tener porque no vivieron lo que yo viví. Y a la fecha, otra cosa que pensaba cuando pensaba en esta entrevista y cuando pensaba en este momento es todas las veces creciendo que escuché, porque en algún momento tuve que contar una parte de esta historia y todas las personas que me dijeron, uy, qué fuerte eres, qué carga y qué peligroso es construir la aceptación propia a partir de la aceptación de los demás porque sos fuerte, porque tuviste que pasar algo tan terrible para estar ahí y estar bien. Porque hay mucha gente que desea estar bien y no ha podido encontrar esas herramientas. Entonces, ¿qué? ¿Ellos son débiles? No. Y ese alabar, esa fortaleza, creo que es algo que hay que tenerle mucho cuidado. Sí, y se da con muchísima frecuencia, como bien decís. Y tenemos que tener muchísimo cuidado. Liz, estabas trabajando ya estable, ya con familia, y es lo que me llama mucho la atención, porque podríamos decir ya, todo ordenado, todo bien, ¿para qué seguir construyendo o haciendo? Y vos decís, no, hay un sueño, yo tengo un sueño, yo tengo algo, y empezás tu emprendimiento, porque lo mencionas así como tengo un emprendimiento, pero es que es un emprendimiento totalmente lejos de lo que estabas haciendo laboralmente. Contanos rápidamente un poco de ese emprendimiento, porque pues el tiempo nos va ganando. Podríamos seguir aquí, hable y hable, pero nos quedan pocos minutitos. Yo siempre fui una persona creativa, pero no lo sabía. Yo siempre amé dibujar, amé crear, con lo que tuviera a la mano. Le hacía ropa a las Barbies con las medias, le hacía dibujos en las uñas de los tips de silicón con las témperas, hacía dibujos con lápiz, con papel, con lo que fuera. En algún momento de mi vida, una tía que tengo tiene salón y me empieza a enseñar un par de cosas, me llama la atención. Llega un momento en el que digo, es que esto está muy bonito, pero yo no soy una persona creativa. Y me voy a una conferencia de Daniel Aviv, creo que se dice, que marca mi vida porque entre las cosas que menciona es, todos somos creativos, pero puede ser que vos tengas tu creatividad dormida. Y yo abracé eso y yo dije, es cierto. Porque yo amaba todo esto, entonces voy a empezar a darle rienda a esta parte creativa. Empiezo a peinar, me di cuenta que tenía, resulta, capacidades para peinar. Yo pensaba que para todo el mundo era súper normal hacer una trenza, hacer un peinado, no que era una habilidad ahí adicional. Me voy dando cuenta en el camino que no, que hay gente que no se le hace tan simple. Y en el camino me piden más y evoluciona de peinados a maquillaje y de maquillaje a cejas y ahora doy talleres y toda mi habilidad, conocimiento y experiencia como project manager o gerente de proyectos se acomoda a este momento. Y te digo, hay muchas cosas que todavía hay que resolver y estoy trabajando y me encanta. Ya lo veo con otros ojos, pero Entre Trenzas Estudio nace en un momento donde ahora sí entendí que soy capaz, entendí que soy creativa, entendí que puedo escoger hacia dónde quiero ir y no nada más ir hacia donde me llevan. Entendí que tengo una red de apoyo, lo que nunca tuve. Tengo una familia que me apoya y la familia extendida que me apoya.
tengo un motor y no es solo el mío, sino mi hijo, enseñarle todo lo que sí quiero que vea, ese momento, ese ajá, donde yo vi a mi mamá alcanzando su realización como profesional y poder que el día de mañana mi hijo me vea a mí y diga, wow, qué feliz se ve mamá con lo que está haciendo. Eso quiero. Eso es inspiración. Y eso precisamente es lo que nos regalas con el testimonio de hoy. Poder impactar en otras vidas, poder impactar de manera positiva, poder generar ese movimiento en cada uno de nosotros, cuestionarnos, preguntarnos, revisar todo lo que tengamos que revisar. Liz, muchas gracias por estar. Gracias a vos. Muchas gracias por compartir parte de tu historia. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan semana a semana en este su espacio, Equilibrio con Jackson. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Un gran abrazo.